Ya sabemos que este circuito tiene un nodo. Vamos a llamarle a este R1, R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Y vamos a llamarle B. Entonces vamos a considerar igual R1 10, R2 20, R3 30 y el voltaje se me ocurre que sean 10 voltios. Entonces el voltaje sean 10 volts, R1 es 10 hasta R6, que serían 60 voltios. Esto es 60 voltios, 60 ohms. Entonces primero tengo que definir mi nodo. Yo sé que aquí hay un nodo. Entonces vamos a llamarle nodo de voltaje y lo vamos a llamar como nodo positivo. Lo vamos a proponer un nodo positivo. Y aquí tengo mi nodo de referencia. Entonces lo primero que tengo que hacer, y de acuerdo a lo que me dice Kirchhoff, dice que la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo deben de ser igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero tengo que proponer que todas las corrientes que se encuentran en ese nodo van a salir. Entonces yo ya encontré mi nodo. Entonces voy a dibujar una dirección de corrientes proponiendo, repito, que todas las corrientes salgan. Entonces voy a colocar una por acá y le voy a llamar I1, una corriente hacia abajo, una I2 y una corriente hacia la derecha que se llame I3. Entonces nuestro segundo paso sería proponer un sentido de corrientes. Entonces ya propusimos que todas las corrientes salen del nodo. Okay. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Analizar por cada rama. ¿Qué es una rama? Voy a suponer que yo tengo este circuito, esta sección que sale de esta parte es una rama, esta sección que tengo yo aquí lo puedo considerar como una rama, y esta sección que tengo en esta parte también lo puedo considerar como una rama. Entonces quiere decir que este circuito de aquí tiene 1, 2 y 3 ramificaciones. Entonces el tercer paso es analizar cada rama de ese nodo. Entonces voy a colocar aquí analizar o analizando las ramas del nodo. Entonces voy a revisar primero la parte del lado izquierdo y voy a ver qué consideraciones tengo. Este nodo que estoy proponiendo aquí lo estoy considerando positivo, ¿sí? Entonces voy a analizar únicamente la parte del lado izquierdo. Entonces para I1 lo voy a colocar aquí. Para I1 sé que es un voltaje partido por una resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. Voltaje. Hay dos voltajes, el voltaje en el nodo y el voltaje de la fuente. Este voltaje de la fuente es positivo y este voltaje del nodo es positivo. Yo lo propuse positivo. Si al momento de hacer mis cálculos me da negativo, quiere decir que este nodo tendría que cambiar de polaridad. Pero por el momento no. Si en algún momento también estas corrientes me dan negativas, lo único que va a hacer de manera gráfica es cambiar la dirección de la corriente. Si esta cosa me da I2 y me da negativa, entonces en lugar de bajar, va a tener que subir. De tal manera que se cumpla que la sumatoria de todas las corrientes que salen de un nodo sean 0. Entonces, para la rama 1, tengo algún voltaje partido por una resistencia. ¿Qué voltaje? Tengo un nodo y le voy a llamar voltaje en el nodo 1. Y a este simplemente B. Entonces voy a colocar ahí I es igual a B partida por R. ¿Qué voltaje? Voltaje en el nodo 1. Voltaje en el nodo 1 menos, porque es positivo con positivo, menos este voltaje. Vamos a llamarlo menos B. Partido por la resistencia, pero ¿cuántas resistencias se encuentran en esta rama? Se encuentra R1 y se encuentra R5, están conectadas en serie, entonces será partido por R1 más R5, y le voy a llamar expresión número 1. Luego voy a definir para I2, entonces para I2 también tendrá que ser algún voltaje partido por una resistencia. ¿Qué voltaje se encuentra en esta rama? Únicamente el voltaje del nodo 1. Entonces voy a colocar voltaje del nodo 1 partido por la resistencia.
la sumatoria de las resistencias que se encuentran en esta rama, únicamente R6. Entonces voy a colocar partido por R6 y le voy a llamar expresión número 2. Lo mismo voy a hacer para I3. Entonces para I3 tendrá que ser algún voltaje partido por una resistencia. ¿Qué voltaje hay en esta rama? Únicamente está presente el voltaje en el nodo 1. Entonces voy a colocar voltaje en el nodo 1 partido por la resistencia total que se encuentra en esta rama, R2 más R3 más R4. R2 más R3 más R4. Y le voy a llamar expresión número 3. Ya tengo I1, I2 e I3. Y la teoría me dice que la sumatoria de las corrientes que salen del nodo tendría que ser 0. Entonces puedo escribir lo siguiente. Considerando que I1 más I2 más I3 sea igual a 0 amperes, vamos a llamarle expresión número 4, que es en realidad lo que nos define esto, sumatoria de las corrientes que salen sea igual a 0, lo único que voy a hacer es sustituir. Voy a sustituir 1, 2, 3 en 4 y voy a colocarlo aquí. Sustituyendo 1, 2 y 3 en 4, lo que voy a obtener es lo siguiente. Para la primera parte de arriba será voltaje en el nodo 1 menos B partido por R1 más R5 más I2 más el voltaje en el nodo 1 partido por R6 más el voltaje en el nodo 1 partido por R2 más R3 más R4. Esto tendría que ser igual a 0 amperes. Y le voy a llamar expresión número 5. Lo único que hice fue sustituir estas ecuaciones. Entonces, considerando y sustituyendo. Hasta ahí solamente, repito, sustituido las expresiones que obtuvimos en esa parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a tratar de encontrar mi incógnita. Observen, el voltaje en el nodo 1 no lo conozco. B lo conozco, todas las resistencias las conocemos, lo único que no conocemos es el voltaje en el nodo 1. Entonces se convierte en una ecuación muy simple, simplemente hay que despejar, en este caso, la variable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya que analicé por nodos, el paso número 4 tendrá que ser resolver. Lo voy a colocar aquí. Resolviendo la expresión 4. ¿Quién es esa? Voy a factorizar. Vean que el voltaje en el nodo 1 aparece en este término, en este y en este. De tal manera que aquí hay un signo negativo y lo puedo separar. Entonces voy a hacer la siguiente consideración. Lo voy a hacer de manera individual. Voltaje en el nodo 1 partido por R1 más R6 menos B partido por R1 más R6 más R5, ¿no? Más R5. Este término corresponde a este término de acá, más el voltaje en el nodo 1 partido por R6, más el voltaje en el nodo 1 partido otra vez por R2, más R3, más R4, esto tendría que ser igual a 0 amperes, y le voy a llamar expresión número 6. Vamos a factorizar voltaje en el nodo 1, que multiplica a 1 partido por R1 más R5, y ese término o esa expresión es esta, ya me la troné. Luego voy a usar esta y escribiría más 1 entre R6, ya troné esa expresión, y después esta. Y escribiríamos más 1 entre R2 más R3 más R4, se cierra el paréntesis, es igual, esta cosa es un término independiente, es negativa, va a pasar positiva, es igual a B partido por R1 más R5. Y le voy a llamar expresión número 7. Ya que tengo esto, pues lo único que tengo que hacer es despejar el voltaje en el nodo 1. Y para nosotros es una expresión que tendría que estar definida de la siguiente forma. El voltaje en el nodo 1 sería esta expresión, que sería B partido por R1 más R5, todo eso entre
toda esta inversa, ¿no? Entre 1 entre R1 más R5 más 1 entre R6 más toda esta expresión. 1 entre R2 más R3 más R4. Y esta expresión definirá el voltaje en el nodo 1. Y solamente lo que tengo que hacer ahora es sustituir los valores. Para nosotros tendrá que ser voltaje en el nodo 1 es igual a B, pero B son 10 voltios, serán 10 voltios, partido por R1 más R5, 50 más 10, 60, partido por 60 ohms. Ya tengo la parte de arriba, todo eso partido por, porque toda esta expresión pasó dividiendo, partido por 1 entre 50 más 10, 60, más 1 entre R6 vale 60, más 1 entre 20, 50 y 40, 90. 90 ohms. Y esto nos va a dar el voltaje en el nodo 1. Entonces ahora sí, podemos hacer el cálculo. Y eso nos tendría que dar serían 10 partido por 60 entre 1 entre 60 más 1 entre 60 más 1 entre 90. 3.75, chequen chicos. 3.75 voltios. Chequenlo. Lo volvemos a hacer. .75. Ya tenemos nuestro voltaje en el nodo 1, que sería esta expresión. Entonces mi voltaje en el nodo 1 es 3.75 voltios. ¿Y qué gano con eso? Pues ahora tengo que sustituir en la expresión 1, 2 y 3 para conocer las corrientes. Entonces el paso número 6 sería sustituyendo el voltaje en el nodo 1. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues voy a simplemente sustituir los datos para encontrar I1, I2 e I3. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar esta parte, el voltaje en el nodo 1 es 3.75, y lo voy a colocar aquí, 3.75 menos 10. .75 menos 10, obviamente voltios. Todo eso partido entre 60 ohms. Para I2, voltaje en el nodo 1, 3.75 volts, partido por R6, que vale 60. Para la tercera, voltaje en el nodo 1, que es 3.75 voltios, partido por 40, 70, 90 ohms. Partido por 90 ohms. Entonces ya podría conocer yo cuánto vale I1, I2 e I3, y es lo que vamos a determinar ahorita. Entonces, por ejemplo, I1 para nosotros será 3.75 menos 10, todo eso partido por 60. Es menos 104 punto y 1 será menos 104.16 16 miliamperes.
amperes. Ese es el dato que nos da. Para I2, 3.75 partido por 60, 62.5 miliamperes. 62.5 miliamperes positivos, aquí, positivos. Y para I3 será 3.75 partido por 90 y nos da 41 positivo, 41.66 miliamperes. Ya tengo las corrientes. Ok, ¿qué es lo que sigue? Comprobar si los datos que obtuve son correctos. ¿Cómo lo voy a comprobar? Haciendo uso de la teoría que nos dice que la sumatoria de las corrientes en el nodo tendrá que ser 0. Entonces, ya que sustituí, entonces el paso número 7 sería comprobar. Entonces, verificamos lo siguiente. Y lo voy a colocar así, comprobando. Dice que en el nodo que yo había dibujado, que es este punto, yo había propuesto esas direcciones de corrientes, todas saliendo. Entonces, para aquí, para abajo y para la derecha. Esta es I1, este es I2 y este es I3. Okay. Eso fue lo que se propuso al inicio. I1 me da negativa, quiere decir que no es en el sentido que yo la propuse, no sale, sino que entra. Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar la dirección de la flechita. Entonces voy a decir que I1, en lugar de salir, I2 me da positiva, efectivamente sale, e I3 me da positiva y también efectivamente sale, de acuerdo a lo que propuse. La ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que salen de un nodo será igual a 0, o sea, lo que entra es lo que sale. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a estas flechas, de acuerdo a esta estructura, observen como la única que entra es I1 y sale I2 e I3. Entonces quedará decir que I1 no es más que I2 más I3. Entonces, este 101.4, que el signo, repito, lo único que me está diciendo la dirección, sería 104.1616 miliamperes debe de ser igual a la suma de I2, que serán 62.5 miliamperes, más el 41.6666 miliamperes. Y si hacemos esa suma, pues teóricamente nos tendría que dar exactamente lo mismo. Realizando tablas de resultados, esta va a ser más simple, sin embargo también hay que hacer algunas operaciones, ¿no? Son 6 resistencias, entonces voy a hacer lo que veníamos trabajando anteriormente, R en ohms, B en volts, I en, vamos a ponerle en miliamperes, y la potencia en watts. Entonces voy a colocar aquí R1, R2, R3, R4, R5, santo señor, R6. Voy a tratar de hacerlo lo más derechito posible. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es colocar las resistencias, ¿no? Entonces vamos a colocar lo más simple. ¿Cuánto valen las resistencias? En este caso, R1 vale 10, R2 vale 20, R3 vale 30, R4 vale 40, R5 vale 50 y R6 vale 60. Voy con lo que conozco, no conozco los voltajes, pero sí las corrientes. ¿Qué corriente pasa por R1? Por R1 pasa I1, pero I1 antes iba a la izquierda, en realidad va hacia la derecha. Entonces lo que voy a hacer aquí es invertir la dirección de la corriente
ya en el sentido real, para no equivocarnos. Y entonces vería, ¿qué corriente pasa por R1? Pues I1. I1 vale 104.1666. Y es lo que voy a colocar aquí, que esto vale 104.1666 y además va hacia la derecha. Y lo voy a poner aquí. Luego diría, ¿qué corriente pasa por R2? Por R2 pasa I3. I3 va hacia la derecha e I3 vale 41.6666. Entonces por R2 pasa I3, que será 41.6666 y va también hacia la derecha. Por R3, ¿quién pasa por R3? Esta corriente fluye en esta dirección, entonces por R3 también pasa I3, y por I3 sería 41.6666, y de acuerdo a esa dirección, pues iría hacia abajo. Ya lo tengo. Para R4, ¿quién pasa por R4? Es la misma corriente I3, observen, pero iría hacia la izquierda, ¿no? También sería el 41.6666, pero la corriente va hacia la izquierda. Para R5, ¿quién pasa por R5? Viene esta corriente, que es I1, en esta dirección. Entonces pasa I1, e I1 son 104.1666, y va hacia la izquierda para que haga este movimiento. Entonces va hacia la izquierda. Y por último, me falta R6. ¿Qué corriente pasa por R6? Únicamente pasa I2. E I2 vale 62.5 miliamperes y va hacia abajo. Con estas direcciones de la corriente, lo que estamos logrando, recuerden, es simplemente conocer la polaridad de los voltajes, ¿sí? Entonces esto va hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en R1 forzosamente tendrá que ser más menos. Aquí será más menos por la dirección de la flechita. Si entra del lado izquierdo será positivo, aquí baja, aquí sería más menos. Aquí va hacia la izquierda, sería menos más. Va hacia la izquierda, menos más. Y va hacia abajo, más menos. Ok, como ya tengo la corriente y tengo el voltaje, pues simplemente voy a multiplicar. Y por R para conocer a B. Recuerden que la ley de Ohm me dice que la I es igual a B partida por R, por lo tanto, V es igual a I por R. Entonces tendré que multiplicar esta corriente por esta resistencia para conocer todos los voltajes. Y es lo que vamos a hacer de manera rápida, entre comillas, ¿no? Entonces colocaríamos 104.1666. Son milis, obviamente, exponente a la menos 3 por 10. Y eso da 1.04 voltios. Y voy a colocar aquí 1.04. Solamente le voy a poner dos cifras significativas para que no se amontone, pero tendrían que ser 4, recuerden. Aquí en la parte de abajo sería 41.6666 exponente a la menos 3. Esto lo voy a multiplicar por 20. Me da 0.83. 0.83. Este de 41.6666 exponente a la menos 3, lo voy a multiplicar por 30, 1.24. Así. Voy a hacer lo mismo con el 41.66, con el 40, y escribiría 41.6666 exponente a la menos 3 por 40, 1.66. Luego este por 50, por 50, 5.20, y luego este por 60. $3.75, que es prácticamente el voltaje del nodo que nos había dado. Ya tengo los voltajes,
Tengo las corrientes, ahora me faltan las potencias. Y recuerden que de acuerdo a la ley de Joule, nosotros sabemos que la potencia, es igual a B por I. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar B por I y colocarlo aquí. B por I y colocarlo aquí. Y así ir llenando la tablita. De tal forma que lo que obtenga en el lado de la derecha van a ser, estos son miliamperes. Entonces yo creo que me convendría dejarlo en miliwatts. En miliwatts, yo creo que sí. Entonces le voy a colocar aquí miliwatts. Y para multiplicar de manera directa, ¿no? Y no ponerlos por 10 a la menos 3. Que sería 104.1666 por 1.04, 108, y le voy a colocar aquí 108.3. Obviamente va a fallar con algunos pequeños decimales, porque no coloqué los 4, pero tendría que ser muy cercano. 108.3, en la parte de abajo será 41.666 por 0.83, 34.58. Haría lo mismo para el de abajo, 41.6666 por 1.24, 51.66. Lo mismo acá, 41.6666 por el 1.66, 69.16. Me voy con el 104.1666 por el 5.20, 541.66. Y para el último, 62.5 por el 3.75. 234.375. Entonces vamos a dejarlo así. 234. Vamos a medir los voltajes, ¿no? Y vamos a ver si concuerdan con los datos obtenidos. Todos me tendrían que dar positivos de acuerdo a la polaridad que hicimos. Entonces vamos a dar a correr esta cosa. Ah, ok. Falta cambiar los valores de las resistencias. Esto vale 10. Este vale 20. Este 30. Esto 40. 50. 60. Y el voltaje vale 10. Le damos a correr. Y vemos esos voltajes. Debe ser un ampérmetro. Entonces aquí, ampérmetro. Ampérmetro horizontal quedamos más menos. Y aquí voy a estar midiendo I1, I2 e I3. Ampérmetro. Entra la corriente, más menos. Aquí entra la corriente, aquí entra la corriente, ok. Entonces aquí ya tendría que estar midiendo la corriente en R1, que sería esta parte, la corriente en R2 y la corriente en R3. Entonces lo voy a dar a correr. Y revisaría la corriente en R1, dice que son 0.104 amperes, o sea, es 104 miliamperes, ¿no? Entonces lo puedo conectar incluso aquí. Y el otro acá. Se acabó. Siguiente, este es para esta resistencia, ¿no? Control, puedo quitar este instrumento de medición y puedo regresar el alambrito que estaba ahí, control J. Recuerden que aquí va un alambre. Ahí está. Voy a colocar el instrumento aquí,
control C, control B. Lo puedo colocar ahorita aquí. Borro este voltmetro y coloco el voltmetro donde iba ese voltmetro. Y observen cómo va a ser simple. Y ahora quito este amperímetro y donde iba este amperímetro, coloco el amperímetro del wattmetro. Entonces este amperímetro iba aquí. Y se acabó. Lo mismo haría para la de en medio. Control C, control B. Tal vez me convenga por similitud rotarlo así. Y observen, aquí va el voltmetro, entonces quito el voltmetro y ahí coloco el otro voltmetro. Y aquí estaba su amperímetro, en lugar de este amperímetro coloco el amperímetro del instrumento, que sería una terminal aquí y la otra terminal por acá. ¿Sí? Entonces ya tengo esos tres. Y voy a hacer los últimos ya para terminar. Sería control C, control B, control R. Por comodidad voy a elegir esta posición. Aquí va el voltmetro. Entonces quito ese voltmetro, coloco este voltmetro. Y ahora voy a quitar un alambre. Me conviene quitar este alambre. Pero fíjense este alambre desde dónde viene, ¿no? Viene desde esta parte. Ojo, voy a quitar este alambre. Viene desde el negativo de acá. Entonces quito ese alambre. Y lo conecto a donde iba. Ahí está. Y este pues iba aquí. Ya lo tenemos. Y por último, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a quitar este instrumento que es el voltmetro. Ahora voy a quitar un alambre. Me conviene quitar este alambre. ¿Por qué? Porque puedo conectar aquí. Y este simplemente lo bajo. Ahí está. Entonces esto será el voltaje en R1. Esto será el voltaje en R2. Digo la potencia en R2. La potencia en R3. La potencia en R4. La potencia en R5 y la potencia en R6. Entonces ahí están en ese orden todas mis potencias. Le voy a dar correr. Y la potencia en R1 son 108.